Hola, mi nombre es Ivana Tapia y en esta charla vamos a hablar acerca de la inmunoterapia y las vacunas en el tratamiento del cáncer. Bueno, comencemos repasando el concepto de inmunoterapia. La inmunoterapia revolucionó el tratamiento del cáncer hace ya algunos años e incluye un conjunto de terapias que tienen como objetivo estimular el sistema inmunológico del paciente y así potenciar la respuesta inmune antitumoral. Durante este curso, en distintas charlas, fueron viendo distintos abordajes inmunoterapéuticos y así, por ejemplo, con el doctor Gabriel Fishman discutieron el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Con la doctora Caliero, por su parte, abordaron el tratamiento con inhibidores de puntos de control inmunitario o checkpoints y en la charla que tuvimos acerca del rol de las células natural killers en la respuesta antitumoral, vimos el tratamiento con inmunomoduladores, como por ejemplo interleuquina 15 e interleuquina 2. Estas tres primeras estrategias pueden ser agrupadas dentro de un conjunto que es el tratamiento para la estimulación inespecífica del sistema inmune. Y decimos inespecífica en términos antigénicos. Por otro lado, también otra de las posibles abordajes inmunoterápicos es la terapia celular adoptiva, de la cual ya hablamos de una de ellas, que era el tratamiento con células CAR-T y células CAR-NK en la misma charla de el rol de los natural killers. Y también otro de los abordajes que cabe mencionar es el tratamiento con linfocitos infiltrantes al tumor o TILs. En términos antigénicos, la estrategia más específica es el tratamiento con vacunas antitumorales. En la charla de hoy nos vamos a enfocar en las dos últimas estrategias, el tratamiento con linfocitos infiltrantes al tumor o TILs y el tratamiento con vacunas antitumorales. Comencemos hablando de los linfocitos infiltrantes al tumor o TILs. Esta estrategia que revolucionó la inmunología en los años 80 comenzó con estudios pioneros realizados por Rosenberg y colaboradores, en los cuales obtuvieron clones de linfocitos TCD8 y TCD4 a partir de linfocitos que infiltraban al tumor. Estos eran capaces de reconocer antígenos específicos de melanoma cutáneo y esto puso de manifiesto la relevancia de la respuesta celular T en tumores. Entonces, lo que Rosenberg y colaboradores hicieron fue administrar dichos TILs, que eran expandidos con interleuquina 2, en ratones poseedores de micrometástasis de distintos tumores, y vieron una respuesta entre 50 y 100 veces más efectivos que cuando esos linfocitos eran derivados a partir de células mononucleares de sangre periférica. Por lo tanto, esto abrió un campo nuevo en la estrategia de las terapias celulares adoptivas que en 1988 Topalian y colaboradores realizaron el primer estudio piloto con 12 pacientes y observaron una respuesta parcial en dos de ellos, uno de los cuales tenía melanoma y el otro carcinoma de células renales. Este esquema representa un clásico procedimiento de generación y administración de TILs y corresponde a un protocolo para el tratamiento de melanoma cutáneo. Bueno, como ya charlamos en las terapias celulares adoptivas, el primer paso es la linfodepresión, que puede obtenerse por métodos radioterápicos o quimioterápicos. Luego de la linfodepresión se completa la escisión del tumor y ese tumor es digerido y cultivado en presencia de interleuquina 2. Los días posteriores, los linfocitos infiltrantes al tumor seleccionados son cultivados con células tumorales. Este es un tipo de abordaje en el cual se desafía a los TILs con células tumorales, idealmente del mismo paciente, y como parámetro de la actividad de estos linfocitos específicos para dichos antígenos, se evalúa la secreción de interferón gamma al medio por la técnica de ELISA. Si estos linfocitos fueron positivos para la reactividad al tumor, son rápidamente expandidos con un anticuerpo monoclonal anti-CD3, interleuquina 2 y mononucleares de sangre periférica como alimento de estos TILs. Otro abordaje, que se llama Young TIL, directamente omite el paso de desafío con células tumorales
y estos linfocitos son directamente expandidos de la misma manera con anti-CD3, interleuquina 2 y células que actúan como feeder layer o alimento de estos TILs. La ventaja de esta última estrategia, que omite el desafío con las células tumorales, es que es un protocolo mucho más rápido de obtención de los TILs. Hoy en día, lo que sabemos es que una de las principales dificultades que presentaron estos protocolos, que fueron súper prometedores en la década del 80 y 90, es que entre los TILs también se encuentran los linfocitos T regulatorios, que como describiremos un poquito más adelante, y su nombre lo dice, tienen funciones inmunosupresoras, que están siendo expandidos y que están siendo readministrados al paciente, lo cual no permitió obtener resultados tan prometedores como se esperaba. Por otro lado, estas estrategias están siendo combinadas hoy en día con otros abordajes inmunoterápicos. Esta página clinicaltrials.gov, que quizás muchos de ustedes la conocen y si no se las recomiendo fuertemente, pueden encontrar todos los protocolos que están reclutando pacientes en la actualidad con terapias de TILs. Y como pueden ver, hay cerca de 200 estudios que, como ya mencionamos a fines de la diapositiva anterior, muchos de esos están en combinaciones, por ejemplo, con anti-PD1, con interleuquina 2, que también cabe aclarar que la interleuquina 2 que se administraba en esos primeros ensayos que vimos resultaba sumamente tóxica. Por lo tanto, la dosis de la interleuquina 2 muchas veces es menor que las dosis iniciales que se ensayaron. En este cuadro pueden ver 10 de los 200 estudios que están ongoing y en este mapa pueden ver cuál es la distribución de estos estudios, que cabe mencionar que la mayoría de ellos están siendo realizados en Estados Unidos y Europa. Bueno, abordando la siguiente estrategia que veremos hoy, el uso de vacunas, es importante que recordemos cuál es el objetivo en la administración de una vacuna. El objetivo justamente es inducir una respuesta inmune adaptativa in vivo sobre un antígeno o conjunto de antígenos. Pero es fundamental que distingamos las vacunas clásicas que se usan para prevenir infecciones, que normalmente son vacunas profilácticas, de las vacunas terapéuticas, que son las vacunas que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Es decir, que nosotros no realizamos una vacunación con el objetivo de prevenir la aparición del cáncer, sino que una vez que el tumor está establecido, se aplican vacunas tumorales para ayudar a estimular la respuesta inmune del paciente. Y esto es clave. Si bien hay algunas vacunas, como por ejemplo la vacuna contra el HPV, que sí es una vacuna profiláctica, y sabemos que una infección sostenida con HPV eleva la probabilidad de la aparición de tumores de cérvix, es un caso muy particular, pero aún así no podemos hablar de que sean vacunas profilácticas para el tratamiento del cáncer, sino que hay una asociación entre dos factores y mencionemos nuevamente que las vacunas para el tratamiento del cáncer son vacunas de tipo terapéutico. El objetivo, como ya mencionamos, es romper el estado de tolerancia del sistema inmune del paciente y redireccionar la respuesta hacia un estado de células T efectoras activas para llevar eventualmente a la regresión tumoral. Y también es importante mencionar que la mayoría de las respuestas generadas por las vacunas que se administran de manera profiláctica son humorales, es decir, el objetivo es generar anticuerpos y una respuesta adaptativa de memoria para el momento en que la infección ocurra. Sin embargo, para el tratamiento del cáncer se sabe que la respuesta inmune celular es clave. Y esto está puesto de manifiesto en los estudios de Rosenberg, justamente en los cuales ellos veían que los tumores eran infiltrados justamente por linfocitos TCD8 y TCD4. Por lo tanto, uno de los principales desafíos de las vacunas terapéuticas antitumorales será despertar una respuesta inmune celular.
El desarrollo de las vacunas antitumorales se basa en 3 premisas fundamentales. La primera de ellas es que existen diferencias cualitativas y cuantitativas en la expresión de los antígenos entre la mayoría de las células no cancerosas y las cancerosas, así como también creemos que el sistema inmunológico es potencialmente capaz de detectar estas diferencias, iniciando la respuesta inmune a través de linfocitos T citotóxicos, cuya relevancia ya mencionamos anteriormente. Y por último, la respuesta inmunitaria es capaz de producir la regresión tumoral. En estas 3 premisas se basa la administración de vacunas antitumorales. Existen 2 componentes que son claves en la formulación de una vacuna. El primero de ellos es la elección del antígeno y el segundo, la elección del adyuvante. Vamos a detenernos en el primero, la elección del antígeno. Algunas estrategias abordan fuentes antigénicas complejas, es decir, un repertorio amplio de antígenos, como por ejemplo pueden ser lisados tumorales autólogos, es decir, del tumor del propio paciente, o por ejemplo, células tumorales autólogas o heterólogas que son irradiadas a fin de que pierdan su capacidad replicativa y que también pueden ser genéticamente modificadas. Una estrategia más restrictiva en términos antigénicos son los péptidos derivados de antígenos tumorales. Esta estrategia presenta una ventaja y es que, dado que estamos eligiendo algún péptido específico, es más fácil el monitoreo de la respuesta inmune adaptativa desencadenada. Es decir, nosotros sabemos contra qué antígenos esperamos tener linfocitos T citotóxicos, por ejemplo. Y desde el punto de vista de la manufactura, también son fuentes antigénicas más simples para elaborar y también para controlar su calidad porque presentan una menor complejidad. Así también tenemos proteínas tumorales recombinantes. Muchos de los péptidos que se eligen para las vacunas muchas veces son péptidos de diferenciación. En el caso del melanoma, que es un tipo de tumor para el cual se han desarrollado múltiples estrategias de vacunación antitumoral, son emblemáticos el Melan-1 y GP100, por ejemplo. Otro abordaje es ADN plasmídico, otra vez codificando antígenos tumorales específicos, y también pueden utilizarse líneas celulares alogeneicas. Por último, una de las estrategias más novedosas que abordaremos en la siguiente diapositiva un poquito más en detalle son los epítopes derivados del mutanoma. Quisiera aclarar un fenómeno que ocurre cuando administramos, por ejemplo, líneas celulares alogeneicas o células tumorales, ya sea autólogas o heterólogas, y es que conforme son destruidas por el sistema inmunitario del paciente, ocurre un fenómeno en el cual se muestran múltiples epítopes de todos los antígenos que están contenidos, que es el epítope spreading. Y justamente es todo lo contrario de lo que hablábamos, de péptidos muy específicos en los cuales sabemos cuál es el antígeno que en principio va a montarse esa respuesta inmune adaptativa. Bueno, para detenernos un poquito más en detalle en la última estrategia, que es la de los epítopes derivados del mutanoma, esta estrategia es una de las últimas adquisiciones en la inmunoterapia de vacunas antitumorales y es una estrategia altamente personalizada. La idea se origina en la observación de que las respuestas objetivas son proporcionales a la carga tumoral a la carga mutacional de un tumor dado. En esta figura lo que podemos ver es la prevalencia de mutaciones somáticas y podemos ver que los tumores que presentan mayor prevalencia de mutaciones somáticas son el melanoma, las células escamosas de pulmón y el adenocarcinoma de pulmón y vejiga. Estos tumores son asociados a la presencia de carcinógenos y justamente lo que se ve es que esta alta carga mutacional da la posibilidad del surgimiento de neoantígenos o neoepítopes, que son antígenos que no están presentes en el tumor, pero que pueden predecirse a través de la secuenciación del tumor del paciente y la predicción a partir del uso de estrategias bioinformáticas. Esto lo veremos más detalladamente en la siguiente diapositiva.
Una de las principales ventajas que presentan es que justamente tiene un menor riesgo de inducción de tolerancia, porque son antígenos que van a surgir por mutaciones y que no están presentes en el tumor desde el principio y así no tienen la posibilidad de ser reconocidos como algo propio en principio. Bueno, ¿cómo es un protocolo clásico de obtención de neoepítopes o neoantígenos? Esto es una de las últimas adquisiciones de la inmunoterapia y se basa en primer lugar en la secuenciación del tumor del paciente. En la actualidad esto suele realizarse por las técnicas de secuenciación masiva y con herramientas bioinformáticas se hace una biblioteca de epítopes. Estos epítopes luego son modelados in sílico en su afinidad por las distintas moléculas del HLA y de esta manera se ve cómo podrían ser presentados en esas moléculas en los linfocitos T. Luego de esta modulación y de acuerdo a la HLA que presenta el paciente, se elige una serie de neoepítopes que se sintetizan de manera artificial, se hacen pools y se administran como si fuera una vacuna con los adyuvantes que luego veremos qué características tienen. Luego se hace un monitoreo inmune, el cual es más simple de realizar porque, como ya mencionamos, aquí hay, digamos, la vacunación está dirigida contra epítopes que nosotros ya conocemos a priori y de esta manera el monitoreo se realiza de una manera más simple. Hay múltiples ensayos que están siendo testeados en la actualidad basados en esta estrategia. Basados nuevamente en clinicaltrials.gov, podemos ver que hay 31 estudios que están siendo realizados con vacunación con neoantígenos o neoepítopes, la mayoría de ellos en, como ya mencionamos, tumores de pulmón, melanoma, pero bueno, también hay estrategias dirigidas contra cáncer colorectal y otros tumores que podríamos ubicar en esa tabla de las prevalencias de mutaciones y seguramente se encuentran hacia la derecha. Y aquí les dejo una tabla acerca de cómo es la distribución mundial, acerca de los lugares en donde se están realizando estos ensayos clínicos y nuevamente vemos que la mayoría de ellos están siendo evaluados en Estados Unidos particularmente y en menor medida en Europa. El otro componente clave en la formulación de una vacuna son los adyuvantes. Por definición, un adyuvante es una sustancia administrada en combinación con un antígeno específico para producir una inmunidad mayor que la que produciría el antígeno solo. Existen distintos tipos de adyuvantes, pero podríamos clasificarlos en dos grandes grupos. En primer lugar, los adyuvantes particulados, que actúan principalmente como depósitos de antígeno o como sistemas de liberación. En esta figura podemos ver arriba a la izquierda justamente este tipo de adyuvantes que lo que va a hacer es ir liberando de manera sostenida el antígeno de manera de favorecer la respuesta inflamatoria. Y en segundo lugar, el otro grupo de adyuvantes son moléculas inmunoestimuladoras que activan los receptores de células de la respuesta inmune innata, como por ejemplo Toll-like receptor, los cuales están presentes, por ejemplo, en las células dendríticas y se basan en la semejanza que tienen con los patrones asociados moleculares a patógenos, los cuales son reconocidos por estos Toll-like receptor. Esto favorece además la maduración de las células dendríticas, que son las principales células presentadoras de antígenos, así como también la producción de quimioquinas que atraen a otras poblaciones inmunes y de esta manera se crea un ambiente inflamatorio en el sitio de vacunación que potencia la respuesta inmune. Tengamos en cuenta que muchas veces los antígenos que son administrados, que en muchos casos los antígenos tumorales, por sus características de ser muchas veces antígenos propios que también están en células normales, aunque en menor medida, no tienen una capacidad inmunogénica muy fuerte. Por lo tanto, la elección de buenos adyuvantes favorece a una mayor iniciación de la respuesta inmune y por lo tanto al éxito de la vacunación. Y hablando de adyuvantes, es importante mencionar la relevancia de las células dendríticas, ya que son llamadas adyuvantes naturales.
Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos y tienen una particularidad muy importante. Recordemos que la presentación la realizan a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. Repasemos un poquito la sinapsis linfocitaria. A través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, las células dendríticas presentan antígenos que vienen por la vía exógena, es decir, antígenos que normalmente son fagocitados, procesados y presentados esos péptidos a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a linfocitos T CD4. Estos linfocitos TCD4 son los que van a ayudar a el montado de una respuesta inmune de tipo humoral. Por otro lado, los antígenos que vienen de la vía endógena, es decir, del procesamiento a través del proteasoma, por ejemplo, son presentados a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 de las células dendríticas, y estos son censados a través del TCR de los linfocitos T CD8 o linfocitos citotóxicos, que son los linfocitos que justamente van a dar lugar a una respuesta inmune celular de tipo citotóxico. Esto es clave porque recordemos que las células dendríticas tienen la particularidad de estimular a linfocitos T naïf, es decir, linfocitos T que nunca han visto al antígeno. Para que esto ocurra, no solamente tiene que darse el reconocimiento de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR, sino también otra señal que va a ser por justamente moléculas coestimulatorias que presentan las células dendríticas, que van a ser censadas por ejemplo, el CD8 de los linfocitos T, y esta otra señal va a ser clave para que el linfocito T pueda comenzar a producir interleuquina 2, expresar el receptor de alta afinidad de interleuquina 2 y producir la expansión clonal. Hay un punto clave que una capacidad que tienen las células dendríticas que no tienen otras células de presentadoras de antígenos, como pueden ser, por ejemplo, las células B o los macrófagos, que es la capacidad de realizar la presentación cruzada. Antes de detenernos en la presentación cruzada, también me gustaría remarcar, como vimos en nuestra charla acerca de los natural killers, que las células dendríticas producen algunas interleuquinas, como interleuquina 15, interleuquina 12, distintos tipos de interferón, que son estimulantes para la proliferación de las células natural killers, las cuales también hacen su contribución al efecto citotóxico antitumoral. Y repasando de lo que se trataba la presentación cruzada, que es clave en la administración de cualquier vacuna antitumoral, recordemos que, entonces mencionamos que las células dendríticas en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea tipo 1 o tipo 2, muestran péptidos a linfocitos TCD8 o TCD4, y esto ocurre en el contexto de, además, una segunda señal, que son moléculas coestimulatorias como CD80 y CD86, que van a interactuar con CD28. Si hacemos un zoom allí, vamos a poder ver esta sinapsis que ocurre entre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y el TCR. Ahora bien, las células dendríticas tienen la particularidad de antígenos que vienen por la vía exógena, que normalmente serían presentados en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a linfocitos TCD4, ellas pueden tomarlos, procesarlos y presentarlos en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de manera que pueden activar a linfocitos naïf TCD8, que son los que van a montar la respuesta citotóxica, esa respuesta celular tan importante que mencionamos al principio de esta charla en los tumores. Por lo tanto, este fenómeno que se llama presentación cruzada y que es característico de las células dendríticas va a ser lo que va a permitir que antígenos que son administrados en la vacunación y que son incorporados en las células dendríticas por la vía exógena puedan estimular
y realizar este proceso de priming en linfocitos TCD8, que son los que van a montar la respuesta inmune citotóxica. Este tipo de células dendríticas, que son las que hacen presentación cruzada, tienen un fenotipo particular que expresan CD141. No son todas las células dendríticas del organismo, sino que son un subtipo en particular, y además son células dendríticas maduras. Recordemos, y no lo mencioné en la diapositiva anterior, que los adyuvantes además ayudan a madurar a las células dendríticas. Un adyuvante muy común administrado en distintas vacunas antitumorales es el GM-CSF, que es un factor estimulante de colonias de monocitos que favorece justamente la diferenciación a células dendríticas y muchas veces los adyuvantes lo que hacen es, en el lugar que son administrados, reclutan células dendríticas que comienzan a madurar. Las células dendríticas inmaduras tienen principalmente capacidad fagocítica que van perdiendo conforme van madurando y comienzan a expresar, a medida que maduran, mayor moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, así como moléculas coestimulatorias, migran a los ganglios donde va a ocurrir el proceso de presentación antigénica a los linfocitos T-naïve. Todo este proceso se ve justamente favorecido por muchos adyuvantes y como las células dendríticas normalmente son las primeras en ser atraídas, muchas veces hablamos de adyuvantes naturales, pero también tienen una función clave en que pueda montarse luego esa respuesta inmune adaptativa celular y por lo tanto son un nexo muy importante entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Existen dos abordajes posibles, ambos de ellos aprovechan las virtudes de las células dendríticas. El primero de ellos, representado a la derecha, es lo que ocurre cuando nosotros inoculamos antígenos tumorales o lisados tumorales, digamos cualquiera de los antígenos posibles que mencionamos en unas diapositivas atrás, y son las células propias del paciente in vivo las que van a van a ser cargadas o van a fagocitar esos antígenos, van a migrar a los ganglios, los van a presentar, va a ocurrir la educación hacia estos linfocitos T-naïve que se van a activar y luego van a salir a circulación y van a estar ahora más capacitados para reaccionar contra las células tumorales si logran infiltrar el tumor. Esta es una estrategia que aprovecha las células dendríticas in vivo. La siguiente estrategia, que es la que está representada a la izquierda, es la inoculación de células dendríticas cargadas ex vivo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo sería un protocolo. Pero ya les anticipo que las células dendríticas son obtenidas del paciente a través de una leucaféresis y todo el proceso de fagocitosis, maduración y carga antigénica ocurre ex vivo y luego son readministradas al paciente. La estrategia más común para este segundo abordaje es realizar la leucaféresis del paciente, diferenciar las células dendríticas ex vivo a partir de células moleculares de sangre periférica o PBMC. Para la diferenciación se utilizan distintas combinaciones, pero las más comunes suelen emplear GM-CSF e interleuquina 4. Esto permite obtener células dendríticas inmaduras que requieren ser activadas previo a la administración al paciente. Esto es muy importante porque nuestros conocimientos en inmunología revelaron que cuando las células dendríticas inmaduras realizan la sinapsis con linfocitos T, esto puede producir anergia en los linfocitos T e incluso ser estimulante para los linfocitos T regulatorios. Entonces, en ningún protocolo de este tipo nosotros queremos administrar células dendríticas inmaduras que generen un perfil tolerogénico hacia el tumor. Por lo tanto, para inducir la activación de las células dendríticas diferenciadas ex vivo, suelen usarse moléculas de distintas naturalezas, algunas, por ejemplo, que son capaces de activar los Toll-like receptor, pero la más común es la combinación de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, TNF, interferón alfa, interferón gamma y prostaglandina 2. Finalmente, una vez que las células dendríticas fueron activadas, son cargadas o con distintas estrategias que ahora vamos a ver con células tumorales
que son de distinto tipo y son readministradas al paciente de manera que puedan directamente inducir la presentación antigénica y el primer a los linfocitos T en los ganglios linfáticos. En esta diapositiva voy a mostrarles cuáles son las fuentes antigénicas más comunes para desafiar a las células dendríticas. Y van a ver que cargadas está entre comillas porque muchas de las estrategias no consisten en la carga propiamente dicha de las células tumorales. Bueno, estas células dendríticas que fueron diferenciadas y maduradas ex vivo pueden ser desafiadas con péptidos derivados de antígenos para que sean incorporados, fagocitados y presentados posteriormente. Muchos de ellos ya los mencionamos en el caso del melanoma como péptidos de diferenciación melanocítica como MART1 o GP100. Por otro lado, también pueden ser lisados de células tumorales, que son fuentes antigénicas más amplias, células tumorales apoptóticas necróticas, porque las moléculas que se muestran en la apoptosis pueden tener un efecto inmune positivo, exosomas derivados de células dendríticas, transfecciones con ARN total proveniente de células tumorales y células dendríticas fusionadas con células tumorales, de allí que el término cargadas estuviera entre comillas, porque en este caso es más parecido a un hibridoma lo que estaríamos generando, más que una célula dendrítica que clásicamente fagocita al antígeno. Las fuentes antigénicas más simples, como derivados de antígenos conocidos, muchas veces son más fáciles de producir y aunque fuentes más complejas, como por ejemplo células tumorales apoptóticas necróticas, han tenido un mejor efecto sobre las células dendríticas, muchas veces por tratarse de fuentes antigénicas más complejas son resultados un poco más limitados en su reproducibilidad. Y de aquí en más me gustaría contarles un poquito mejor en qué se basa la estrategia de vacunación con exosomas derivados de células dendríticas. Bueno, y es importante destacar la importancia de los exosomas en la terapia inmune. Recordemos qué son los exosomas. Son pequeñas vesículas liberadas por todo tipo de células que median la comunicación entre ellas. Cabe aclarar que los tumores también liberan exosomas y muchas veces estos exosomas pueden resultar inhibitorios sobre el sistema inmune o activadores, y es un campo que activamente está siendo explorado. En lo que hoy nos concierne, vamos a hablar de los exosomas que son liberados por las células dendríticas, que también son llamados dexosomas o DEX, y que poseen muchas moléculas en su contenido que están implicadas en la presentación antigénica, como por ejemplo moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2 y moléculas coestimulatorias. Se ha demostrado in vitro que estos péptidos cargados en el complejo mayor de histocompatibilidad pueden ser transferidos a las células dendríticas. Y lo que sabemos es que dependiendo del estatus de la célula dendrítica que libera esos exosomas, también serán las características de esos dexosomas. Justamente una célula dendrítica inmadura, representada a la izquierda de esta figura, tiene la capacidad de generar exosomas inmaduros, de liberarlos, y por lo tanto pueden tener un efecto antiinflamatorio, mientras que células dendríticas maduras pueden liberar exosomas de tipo maduros que tendrán un efecto proinflamatorio, que es lo que estamos buscando en el momento de la vacunación. Por lo tanto, estas dexosomas mostraron, en el caso de provenir de células dendríticas maduras, mostraron que, como ya mencionamos antes, pueden transferir esos péptidos cargados en las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad a las células dendríticas in vitro, y además demostraron ser capaces de estimular a la población NK, que recordemos que tiene un efecto citotóxico muy importante. Las estrategias que están basadas en vacunas de dexosomas son estrategias libres de células y presentan ventajas respecto de la vacunación con células dendríticas, ya que su contenido está muy bien definido, lo cual lo hace más simple para su manufactura y su caracterización en términos a gran escala, y por otro lado puede ser conservado a menos 80 grados con éxito, lo cual no es posible para las células dendríticas.
En este trabajo, publicado en 2009, justamente este trabajo dio origen a un ensayo clínico que ya está completo, y aquí dejo la captura de pantalla de clinicaltrials.gov, que son los mismos autores del paper que aquí les muestro, en los cuales ellos ven que estos exosomas promueven la activación y la proliferación de células natural killers, lo cual tiene una ventaja en la respuesta antitumoral por su perfil citotóxico. Y volviendo a las células dendríticas cargadas con antígenos tumorales, es decir, la estrategia más clásica dentro de las células dendríticas diferenciadas y cargadas ex vivo, podemos mencionar la primera vacuna de células dendríticas aprobadas por la FDA, que es Sipuleucel-T Provenge, que es para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico refractario a terapia hormonal, y en el procedimiento básicamente se extrae sangre del paciente y se purifican las células dendríticas, se cargan las células dendríticas con una proteína de fusión, cuyo nombre está aquí, PA2024, que está formado por un antígeno prostático y que está expresado en el 95% de los cánceres de próstata. Como adyuvante se usa GM-CSF, que ya dijimos que ayuda a la maduración y al reclutamiento de las células dendríticas, y la muestra activada se llama APC 8015, que es reinoculada en el paciente en 3 ciclos separados por 2 semanas entre inoculaciones sucesivas. La respuesta es que prolonga la vida entre 3 y 6 meses. Y esta vacuna está aprobada ya desde hace unos cuantos años y, como ya dijimos, es la primera aprobada por la FDA, que es la agencia de los Estados Unidos. Por otro lado, me gustaría contarles 2 experiencias respecto de vacunas antitumorales que fueron y son llevadas a cabo en nuestro país. Las 2 están siendo realizadas en el grupo del doctor Mordo, que realiza sus investigaciones en el Centro de Investigaciones Oncológicas que queda en el Instituto Alexander Fleming. El ensayo clínico que está representado en la parte inferior está completo, está cerrado, fue un ensayo clínico para melanoma y fue la vacunación con células dendríticas que fueron cargadas con antígenos apoptótico-necróticos de células tumorales. Y el otro ensayo clínico, que si bien aquí dice unknown, hasta hace muy poquito estaba activo, es un ensayo de fase 2-3 con la administración de una vacuna de células halogeneicas irradiadas, una mezcla de células de líneas celulares obtenidas en su laboratorio, que son administradas con BCG más GM-CSF e interferón 2 alfa. Este estudio tiene resultados muy prometedores y son 2 casos de vacunas antitumorales, una con una fuente compleja antigénica, como es la mezcla de estas 4 líneas celulares llamadas CSF470, y la otra con células dendríticas cargadas con células de melanoma del propio paciente, ambas realizadas en nuestro país. Pero como ya sabemos, existen múltiples desafíos en la inmunoterapia, y los 2 principales desafíos que existen en una vacunación que esperamos que sea exitosa para el tratamiento del cáncer es maximizar la inducción de una respuesta de tipo celular con una amplitud, una especificidad y un perfil efector que sean ópticos, y por otro lado asegurar la llegada de dichas células T al tumor y que puedan ejercer su función efectora en el ambiente tumoral. Porque, como nosotros sabemos, el ambiente tumoral muchas veces es inmunosupresor y dificulta la actividad de esos linfocitos T que idealmente han sido educados por las células dendríticas en los ganglios. Entonces, asumiendo un protocolo de vacunación que logró pasar con éxito el primer desafío, es decir, que pudo lograr una respuesta de tipo T, vamos a ver cuáles son los principales obstáculos. En primer lugar, aquí lo tenemos en la parte superior, los desafíos, y en la parte inferior tenemos las posibles soluciones. El primer desafío que surge es el acceso vascular defectivo, porque como nosotros sabemos, los vasos tumorales suelen ser defectuosos y además tienen pocas moléculas de adhesión para los leucocitos, lo cual dificulta mucho el acceso de los linfocitos T al tumor.
El uso de anti-VEGF no solamente tiene un efecto por por la inhibición de la angiogénesis en el tumor, sino también porque VEGF tiene un efecto negativo sobre los linfocitos y la activación de las células dendríticas. Por lo tanto, está propuesto como una solución a este problema del acceso vascular de los linfocitos T. Por otro lado, el endotelio vascular suele expresar checkpoints inmunitarios como PDL1 y receptores de muerte que dificultaría la llegada de los linfocitos T citotóxicos y que sin embargo no resulta así tan conflictivo para los linfocitos T regulatorios. Por otro lado, también estos linfocitos T regulatorios que ya mencionamos anteriormente compiten por la interleuquina 2 con los linfocitos T citotóxicos y generan un ambiente inmunosupresor a partir de, por ejemplo, la liberación de distintas interleuquinas como interleuquina 10 que son inmunosupresoras. Como estos linfocitos tienen altos niveles de CTLA4, una estrategia para controlar su actividad, por ejemplo, es la administración de ipilimumab, que es un anti-CTLA4 que nos permitiría depletar a estos linfocitos a través de la ADCC que vimos que son capaces de generar las células natural killers. Por otro lado, existen otro tipo de células que también tienen un perfil inmunosupresor, como las células mieloides supresoras, que por su parte son monocitos y granulocitos inmaduros que producen distintas especies reactivas de oxígeno y monóxido de nitrógeno que afecta la función a través del TCR. Los macrófagos asociados a tumor son otro tipo de células mieloides que tienen funciones inmunosupresoras también, como por ejemplo la secreción de interleuquina 10, entre otras. Por ello, como aquí ven, en la mayoría de las estrategias para resolver estos distintos desafíos que van surgiendo en el acceso de las células T al tumor, vemos que hay distintas combinaciones y por eso cuando nosotros buscamos en páginas como clinicaltrial.gov vamos a ver que a lo que apunta la inmunoterapia es justamente la combinación de todas estrategias para poder vencer la inmunosupresión tumoral que, por ejemplo, genera a través de mecanismos celulares como los linfocitos T regulatorios, pero también es un ambiente que es hostil también en términos metabólicos. Por lo tanto, también se están evaluando, por ejemplo, la administración de metformina y otras estrategias para que metabólicamente se puedan ver favorecidas estas poblaciones inmunes T citotóxicas que puedan llegar y producir la respuesta esperada en el tumor. Bueno, mucho nos queda por delante, seguramente la inmunoterapia continúe desarrollando estrategias que cada vez más nos permitirá superar estos desafíos. Desde ya muchas gracias, espero que esta charla haya sido de su interés y en el programa del curso tienen mi mail por si tienen alguna consulta. Muchas gracias.